Hola a todos. Mil gracias a todos por atender. Espero que este webinar os sirva en la práctica para vuestra estancia en Canadá, tanto si tenéis pensado estar a corto plazo como si tenéis pensado quedaros y ir enfocándose hacia la residencia permanente. Como sabéis, hoy vamos a estar hablando de CUSMA y CPTPP, que son dos acuerdos internacionales que Canadá tiene con México y permiten a nacionales de México aplicar a permisos de trabajo en Canadá. Entonces, creo que es información valiosa y que es información sobre todo que, digamos, que los nacionales de México deberían conocer para saber cuáles son sus opciones en Canadá. Ahora mismo es verdad que, el panorama migratorio está un poco complejo y por eso creo que es necesario más que nunca que la gente conozca sus opciones, ¿vale? Luego cada uno pues ya decidirá en base a circunstancias personales, si cumple requisitos o no, pero por lo menos tener claro cuál es el abanico de opciones y creo que poder optar a un permiso de trabajo a través de uno de estos dos acuerdos son oportunidades bastante buenas y bastante accesibles. Antes de nada me presento, dadme un segundito a ver si puedo pasar el slide. En InmiGoal, muchos ya nos conocéis, somos una empresa de inmigración. Básicamente nos dedicamos a apoyar a las personas con la parte del proceso legal migratorio en Canadá. Somos Immigration Consultants, es decir, estamos regulados por el Gobierno de Canadá y apoyamos a las personas con todo tipo de procesos migratorios. Lo único que no hacemos es tema de refugio, ¿vale? Pero tanto permisos de estudio, trabajo, visados, residencias permanentes. Antes de nada, antes de meterme a hablar voy a intentar hacerlo, digamos, de una forma amena y sin tecnicismos porque quiero que todo el mundo saque el máximo partido de este webinar. Pero antes de meternos, digamos, a ver qué realmente es CUSMA, qué es CPTPP, requisitos de elegibilidad y demás, voy a hablar un poco de conceptos básicos porque muchas veces es verdad que nosotros hablamos de no se requiere del MIA o sí se requiere del MIA y hay gente que dice, bueno, ¿y qué es un LMIA? O sea, es que ni siquiera sé qué es un LMIA y al final es verdad que gente que estamos todo el día trabajando pues en inmigración tenemos estos conceptos como muy asimilados, pero yo entiendo que a lo mejor que una persona está en el extranjero o una persona que acaba de llegar a Canadá muchas veces no saben ni de qué le están hablando. Entonces, la idea es abarcar un poco, digamos, conceptos generales de qué son permisos que requieren de un LMIA, qué es un LMIA, permisos que están exentos de un LMIA y luego ya enfocarnos primero en CUSMA y luego en CPTPP o Acuerdo Transpacífico. Al final de ese, digamos, de hablar de una vez que hayamos hablado ya de CUSMA y de CPTPP, dejaré también un espacio para dudas, ¿vale? Para intentar resolver dudas. Yo entiendo que a lo mejor muchos de vosotros tenéis como dudas específicas a vuestro caso, que probablemente igual tienen que ser contestadas como aparte, porque a lo mejor requieren como de un assessment un poco más profundo, pero intentaré contestar todas las dudas, ¿vale? Como os he dicho, comenzamos por lo básico, ¿vale? A grandes rasgos, en Canadá hay dos tipos de permisos de trabajo. Están permisos de trabajo que requieren de un LMIA y permisos de trabajo que están exentos de un LMIA. Ahora bien, ¿qué es un LMIA? LMIA, las siglas son Labor Market Impact Assessment y básicamente lo que es un documento que le permite a un empleador poder contratar a una persona extranjera cuando no hay ningún ciudadano canadiense ni ningún residente permanente que pueda optar al puesto, ¿vale? El LMIA es un proceso por el que tiene que pasar la empresa y es un proceso pues algo complejo, se están poniendo las cosas complicadas con el tema del LMIA y muchos empleadores ya directamente optan por ni siquiera ofrecerlo. Y es un proceso al final que es costoso económicamente y también en tema de tiempo y de documentación que tiene que compartir el empleador, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre que oigáis LMIA, está bien, es una opción, pero si hay opciones para aplicar un permiso de trabajo que están exentas de requerir un LMIA, es muchísimo mejor. Es decir, la idea siempre es
buscar opciones que no requieran de un LMIA. Si ya vemos que esas opciones no se han agotado y que el LMIA es la única opción, bueno, pues podemos mirar el LMIA, ¿vale? Pero sería como digamos, la última opción que yo al menos consideraría, ¿vale? Porque sí que te evitas, pues digamos, que el empleador pase por ese proceso largo y complejo. Entonces, eso, como hemos dicho, permisos de trabajo que requieren el MIA, permisos de trabajo que no requieren el MIA. ¿Por qué son importantes CUSMA y CPTPP? Porque son tratados internacionales de los que México es parte y que permiten a nacionales de México aplicar a permisos de trabajo sin necesidad de que el empleador obtenga un LMIA, ¿vale? Por eso son unas opciones tan buenas al final, o sea, porque para el empleador no es lo mismo decirle a tu empleador, oye, ¿me podrías apoyar con este permiso de trabajo? Y que el empleador tenga que pasar por el proceso de LMIA, a decirle, oye, ¿me podrías apoyar con este permiso de trabajo? Y que sea un proceso muchísimo más sencillo para el empleador. Entonces, por eso creo que son opciones buenísimas y creo que todas las personas que sean nacionales de México y tengan pensado aplicar un permiso de trabajo en Canadá son opciones que la gente debería conocer, ¿vale? Y bueno, por eso decidimos hacer este webinar. Además, hoy en día, como digo, hay muchas otras opciones que se agotan. Entonces, me parecen buenas opciones tanto para gente que está en el extranjero, en México a lo mejor, y que pues tienen pensado venir a Canadá y a lo mejor no quieren venir a estudiar, sino que directamente quieren venir a trabajar y meterse en el mercado laboral, como para personas que ya están en Canadá y a lo mejor están estudiando y su idea es pues transicionar a un permiso de trabajo para empezar a generar experiencia de cara a la residencia permanente o están en Canadá con un permiso de trabajo, no tienen otras opciones y es una manera como de extender su permiso de trabajo con un empleador. Entonces, bueno, son opciones, como digo, bastante buenas y la mejor parte es esa, que están exentas del MIA. Ahora veremos, digamos, cuáles son los requisitos específicos. Como digo en el slide, pues al final es un proceso mucho más rápido, mucho más económico, es mucho más sencillo para el empleador. Se puede incluir a la pareja en la aplicación, eso es algo muy importante y que mucha gente pregunta. Y además, no sé si, bueno, para los que lo sepáis y para los que no también, en enero cambiaron las regulaciones para poder extender los permisos a la pareja y ahora requieren que el permiso del aplicante principal tenga al menos 16 meses. Bueno, este requisito no aplica a través de estos tratados internacionales, lo cual es algo positivísimo. Y como digo, pues se puede incluir a la pareja en la aplicación. Pues además eso sirve para poder, digamos, empezar a generar experiencia calificada que cuenta puntos de cara a la residencia permanente. Como he mencionado al principio, empezamos por CUSMA, ¿vale? CUSMA es un tratado internacional del que México, Estados Unidos y Canadá son parte. Y dentro de lo que es todo el tratado internacional, que evidentemente no engloba solo temas de inmigración, engloba muchísimo más allá de mercancías y demás, pero nosotros nos vamos a centrar en la parte migratoria. Dentro de lo que es la parte migratoria de este tratado internacional hay una categoría para profesionales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una lista específica, que ahora vamos a ver, de ocupaciones profesionales que si la persona, digamos, el aplicante, tiene una oferta de empleo en una de esas ocupaciones, tiene una oferta de empleo en Canadá, le permite aplicar a un permiso de trabajo, ¿vale? Esta es iba a decir la lista, pero no, es parte de la lista de las ocupaciones elegibles bajo CUSMA. Ahora os voy a dejar en la casilla del chat, os voy a dejar el link para que podáis ver, digamos, la lista completa, ¿vale? Y esto tenedlo bastante presente, pues porque, bueno, si en algún momento, tanto si ya tenéis una oferta laboral como si estáis pensando en buscar una oferta de empleo, pues está bien que tengáis estas ocupaciones en cuenta, ¿vale? Como veis, son ocupaciones profesionales. ¿Qué quiere decir ocupaciones profesionales? Y esto es una palabra que utiliza mucho el Departamento de Inmigración en Canadá. Son ocupaciones para las que normalmente se requiere un nivel de educación alto, es decir, por lo menos una licenciatura, un bachelor's degree. Entonces, como veis, bueno, esto es solo, como os digo, parte de la lista, ¿vale? Hay bastantes más ocupaciones. Como veis, cada ocupación específica que es elegible, por ejemplo, accountant, architect, tienen asociado el requisito de educación mínimo que esa persona tiene que tener. Es decir,
Yo recibo una oferta de empleo como arquitecta y si yo no tengo una licenciatura en arquitectura, no me sirve de absolutamente nada. O sea, tengo que tener el mínimo de educación requerido para esa ocupación, ¿vale? Para poder aplicar a través de este tratado. Al final es lógico, ¿vale? Son ocupaciones, como su nombre indica, profesionales, para las que el gobierno entiende que necesitas un mínimo de educación y de formación para poder ejercerlas. Entonces, dame un segundito, voy a compartiros el link, ¿vale? Para que lo tengáis y lo podáis guardar de la lista de ocupaciones elegibles bajo CUSMA. Ahí va el link. Bueno, como hemos dicho, esas serían, os dejo luego que lo miréis, ¿vale? Porque evidentemente no podemos ir ocupación por ocupación, son bastantes las ocupaciones, pero a grandes rasgos lo que hemos dicho son ocupaciones profesionales y a la derecha de esas ocupaciones, de cada una de ellas, tenéis el mínimo de educación requerido para esa ocupación, ¿vale? Y vosotros mismos podéis asesorar si sois elegibles o si no sois elegibles en caso de que recibieseis una oferta de empleo en una de esas ocupaciones, ¿vale? Vamos al CPTPP y luego requisitos de ambos, ¿vale? Porque es verdad que, digamos, requisitos específicos aplican a cada uno de ellos, pero la principal diferencia es la lista de ocupaciones. Entonces, CPTPP, igual que he dicho que CUSMA tenía una lista de profesionales, CPTPP tiene CPTPP o Acuerdo Transpacífico. Si escucháis Acuerdo Transpacífico, es este mismo. Tiene lista de ocupaciones profesionales y técnicas. ¿Qué quiere decir eso? Que la lista es bastante más amplia, ¿vale? Entran ocupaciones profesionales y también entran ocupaciones técnicas, para los que a lo mejor no se requiere tanto nivel de educación. Aún así hay un mínimo requerido, que ahora vamos a ver, pero digamos que la lista es bastante más amplia. Entonces, ¿cuál es mi consejo y qué es lo que siempre hacemos aquí en la oficina? Mirar a ver si la persona tiene una oferta de empleo o calificaría para una oferta de empleo bajo algunas de las ocupaciones recogidas en CUSMA. Si no encontramos una ocupación en la lista de CUSMA, pasamos a CPTPP, ¿vale? Y entramos a valorar las ocupaciones bajo CPTPP. Vamos a ver primero las ocupaciones profesionales. Como veis en este slide, en esta presentación, pongo ahí un símbolo negativo porque es una lista en negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que entran todas las ocupaciones profesionales, es decir, todas las ocupaciones que se consideren tier 0 o 1, y ahora voy a explicar un poco más qué es esto, excepto las que vienen en esta lista, ¿vale? Es decir, es una lista en negativo, lo cual hace que la lista sea bastante amplia, ¿vale? Únicamente hay esas excepciones. Entonces, tiers 0 y 1 normalmente se refieren, no sé si, bueno, voy a explicar un poquito por si algunas personas no están todavía familiarizadas con el tema de los tiers o NOCs. El sistema de inmigración en Canadá lo que hace es dividir absolutamente todas las ocupaciones que os podáis imaginar en 6 categorías diferentes, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 0 sería como lo más profesional, para lo que más experiencia o educación se requiere, y 5 sería lo menos calificado. Y no me gusta mucho usar este término, pero es el que utiliza inmigración, ¿vale? Entonces, cuando dicen tiers 0 y 1, normalmente 0 son ocupaciones de manager, CEOs, directores y demás. Y ocupaciones de tier 1 son ocupaciones profesionales, similares a las que hemos visto en CUSM, para las que se requiere un alto nivel de educación. Por ejemplo, accountant, por ejemplo, arquitecto, por ejemplo, abogado, ¿vale? Entonces, entrarían todas las ocupaciones en tiers 0 y 1, excepto las que vienen ahí mencionadas. Ejemplos, como pongo ahí, restaurant manager, un manager en un restaurante o café manager, sería elegible bajo CPTPP, ¿vale? Si cumple con el resto de requisitos. ¿Por qué? Porque es tier 0, se considera tier 0 y no está en la lista de las excepciones.
Otro ejemplo, Marketing Specialist. Y pongo estas dos porque son algunas que tenemos, bueno, pues que recibimos bastantes solicitudes, digamos, en la oficina o que estamos ayudando a bastantes personas con estas ocupaciones. Al final son igual más comunes. Marketing Specialist, una persona que es especialista en marketing y trabaja para una empresa en marketing y la empresa le hace una oferta como Marketing Specialist o Event Specialist. Es Tier 1, se considera un puesto calificado, se entiende que la persona tiene que tener cierta formación en marketing o experiencia y por lo tanto también sería elegible, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos que aplican en CPTPP a estas ocupaciones profesionales? Se requiere un título universitario de 4 años. Aquí, importante, no tiene por qué estar relacionado con la ocupación, a no ser que sea un requisito específico de la ocupación, ¿vale? Entonces, un título universitario de 4 años, 2 años de experiencia laboral en el sector, ¿vale? Que normalmente se prueban, pues, no tiene por qué ser experiencia en Canadá, o sea, puede ser experiencia en el extranjero. Y normalmente se prueban, pues, con cartas de empleo, certificados de nómina, si había un contrato de trabajo, ¿vale? La carta de empleo es un requisito, el resto de documentos como pues certificados de nómina, contratos de empleo y demás, digamos que son documentos de soporte adicional. Y salario, importante. Esto es un requisito nuevo que entró en vigor en octubre. Antes no había requisito de salario, pero al final el sistema de inmigración es como que tenía dudas sobre que ciertas ofertas de empleo fuesen realmente genuinas. Por ejemplo, si yo tengo un empleado que quiero mantener en la empresa y le quiero ayudar, al final para mí es tan fácil como hacerle una oferta de empleo, digamos, en una ocupación de las que es elegible. Pero luego a lo mejor esa persona realmente en la práctica va a estar realizando otro trabajo, ¿vale? Simplemente yo le quiero ayudar. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Puso un requisito mínimo de salario. ¿Qué quiere decir? Que en la oferta de empleo que el empleador te haga, el salario tiene que estar conforme al salario que cobran las personas en esa ocupación en la provincia, ¿vale? Por ejemplo, yo no podría hacer una oferta de empleo a un restaurant manager para CPTPP y ofrecerle un salario de $20 la hora, ¿vale? Por ejemplo, para restaurant manager está en 26,71, creo, $27. Eso es ahora mismo un requisito, ¿vale? Para evitar, digamos, como el abuso de este tipo de programas. Entonces, estas serían las ocupaciones profesionales. Si por lo que sea tenéis experiencia o formación en una ocupación profesional, podréis mirar bajo CUSMA. Si veis que no está vuestra ocupación en la lista de CUSMA, pasaros a mirar la lista de CPTPP, porque como veis es mucho más amplia. Entran todas a excepción de estas que vienen aquí, ¿vale? Y ahora igual os voy a pasar el link, os lo voy a dejar en el chat para que lo tengáis a mano, ¿vale? Ocupaciones técnicas, sí. Una disculpa, antes de seguir, tenemos una duda, si es posible de contestarla ahorita. La leo. La mayoría de empleadores solo han escuchado de LMIA. ¿Cómo tocar el tema de estos dos métodos para tramitar permisos de trabajo con mi posible empleador y cómo se beneficiarían ellos, los empleadores? Sí, es muy buena pregunta y es una pregunta además recurrente. Yo les explicaría, bueno, primero de nada, nosotros también muchas veces ayudamos a nuestros clientes hablando con los empleadores, ¿vale? Pero si quieres un poco, pues como tantear el terreno o plantearle la opción al empleador, yo lo que le mencionaría es que, bueno, está la opción del LMIA, pero hay una opción bastante mejor por ser nacional de México. Y simplemente sería explicarle, pues, que México tiene 2 acuerdos internacionales con Canadá que permite a personas de México aplicar un permiso de trabajo en Canadá y que el empleador no tenga que pasar por todo ese proceso del LMIA. ¿Qué se requiere por parte del empleador? Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Lo voy a ver en unos slides más adelante, pero es un proceso bastante sencillo. Ventajas para el empleador. No tienen por qué pasar por el proceso del LMIA, es muchísimo más barato, es muchísimo más rápido. No tienen, digamos, tantas auditorías como con el LMIA, ¿vale? Que últimamente se han vuelto rutina, todas las auditorías que están teniendo los empleadores, entrevistas por parte del Ministerio de Empleo. Eso no aplica aquí y, a ver, podrían contactar al empleador, evidentemente, pero no es algo común ni mucho menos como en el LMIA. Y aparte, a ti te emitirían un permiso de trabajo cerrado
que únicamente te permite trabajar para ese empleador y en esa ocupación. Por lo tanto, como empleador me parece algo positivo en el sentido de que, bueno, pues consigues cierta permanencia de tus empleadores en la empresa, ¿vale? Gracias. Seguimos con las ocupaciones técnicas bajo CPTPP. Esta es la gran diferencia, ¿vale? A pesar de que las ocupaciones profesionales en CPTPP son mucho más amplias que las de CUSMA, la gran diferencia es que CPTPP incluye ocupaciones técnicas. Al contrario que las ocupaciones profesionales de CPTPP, esta es una lista en positivo. Es decir, únicamente estas ocupaciones que aparecen ahí en la presentación, esas son las elegibles, ¿vale? Son bastantes, parece que no, pero esos son los NOCs dentro de cada una de esas. Digamos que hay varios ejemplos de ocupaciones, ¿vale? Y los requisitos de educación son menores. Normalmente se requiere un título universitario o una certificación técnica de al menos 2 años, 4 años de experiencia relacionada, para profesionales eran 2, aquí son 4, y el tema del salario exactamente igual que lo que he explicado antes. Tiene que estar de acuerdo o sea, conforme al salario medio para la provincia en esa ocupación, ¿vale? Dadme un segundito que os voy a pasar el link de las ocupaciones bajo CPTPP antes de que se me olvide. En la lista de ocupaciones bajo CPTPP vais a ver que hay como diferentes países. Arriba hay como unas tabs con diferentes países, porque CPTPP no es solo México y Canadá, también forma parte de Australia, Japón, y otros países. Entonces, cuando estéis mirando la lista, aseguraos de que estáis en la tab de México, ¿vale? No vaya a ser que estéis mirando la lista de ocupaciones para otro país que no es México. Hay otra pregunta que voy a contestar ya. ¿Para el CUSMA es requisito la cuestión de salario? No, no como CPTPP. Ahora bien, esto que te estoy diciendo, cógelo así con pinzas. No es un requisito como CPTPP que tenga que ser exactamente ese salario, ¿vale? Pero tampoco puede haber una diferencia enorme porque ahí sí que te la juegas a tener una refusal. Es decir, yo no puedo hacer una oferta de empleo a un arquitecto y ofrecerle $16,75 la hora, ¿vale? Porque el oficial va a tener dudas sobre que esa oferta de empleo sea genuina. Entonces, no está el requisito del salario, ¿vale? Que sea conforme al median wage exacto, igual que si es en CPTPP, pero no me desviaría mucho para abajo de eso, ¿vale? Ahí tenéis el link. Sigo con requisitos. Importante. ¿Qué otros requisitos? Evidentemente, además de lo que ya hemos visto, de que sea una ocupación dentro de las listas que os he enviado y los requisitos que ya hemos visto de educación y experiencia. ¿Qué otros requisitos existen para poder aplicar a un permiso de trabajo bajo uno de estos acuerdos? Ser ciudadano mexicano, eso ya lo hemos visto, ¿vale? O sea, al final únicamente los países que son miembros de estos acuerdos internacionales pueden aplicar. Tener una oferta de empleo en una de las ocupaciones elegibles, lo hemos visto un poco por encima, pero quiero entrar un poco más en detalle en esto. Mucha gente dice, bueno, una oferta de empleo, ¿cómo? Es una oferta de empleo escrita, es decir, un documento, ¿vale? Escrito, una oferta de empleo formal. Nosotros tenemos templates, pero bueno, es verdad que hay empleadores que ya están a lo mejor más familiarizados con este tema y ellos también saben cómo emitir este tipo de ofertas de empleo. Nos gusta incluir esa oferta de empleo escrita en la aplicación y además el empleador tiene que subir esa oferta de empleo a un portal que se llama el portal del empleador. Es un proceso súper sencillo, ¿vale? No tiene ningún tipo de dificultad. El único coste para el empleador son $230, ¿vale? No es como, por ejemplo, el LMIA, que ya estamos hablando de $1.000 más lo que cuesta el proceso. O sea, el LMIA al final para el empleador son miles de dólares. Bajo estos acuerdos son 230. Eso es lo que el empleador tiene que pagar en el momento de subir la oferta de empleo al portal del empleador. Y bueno, nosotros también ayudamos con ese proceso, ¿vale? Al final forma parte de los servicios.
Pero vamos, es un proceso muy, muy, muy sencillo y una vez más, sin necesidad del MIA. Otro requisito, tener los estudios, credenciales o experiencia laboral requeridas para ese puesto, ¿vale? Es lógico, al final, pues como he mencionado antes, yo no puedo ejercer de accountant si yo no tengo, por ejemplo, probablemente una licenciatura en accounting, ¿vale? O en economía. Entonces, bueno, tener, digamos, la experiencia laboral que se requiere y la educación que se requiere para ese puesto. Otra cosa importante, y esto es algo sobre lo que recibimos bastantes preguntas, nivel de inglés y francés. No es un requisito que esté establecido formalmente, ni bajo CUSMA ni bajo CPTPP, pero sí se entiende que la persona tiene que tener un mínimo de inglés o de francés para poder trabajar en Canadá. Por tanto, a pesar de que no es un requisito formal que esté establecido entre los requisitos y demás, sí que se vuelve realmente un requisito, ¿vale? En la práctica. Y sí que hay que entregar prueba de un cierto nivel de inglés o francés. No hay un mínimo requerido, no es como que yo os vaya a decir, bueno, para poder aplicar bajo CUSMA tienes que sacar mínimo un 7 en las 4 áreas del CELPIC. No hay ningún requisito así, pero se entiende que un mínimo de inglés o de francés tienes que saber, ¿vale? Y no tienen por qué ser exámenes oficiales, aunque a nosotros sí que nos gusta entregar pues, resultados del CELPIP o de IELTS. Al final creo que facilita las cosas y hace que la aplicación sea más completa. Pero es verdad que hay algunas aplicaciones que las hemos entregado con certificaciones de programas de inglés que acaba de completar la persona en Canadá y vale, ¿vale? Quiero, antes de pasar a la sección de preguntas, que no sé si alguien tiene más preguntas, pero quiero, digamos, aclarar algunas dudas o posibles dudas, porque es, digamos, las preguntas que más nos llegan por parte de los clientes. ¿Desde dónde se puede aplicar? Se puede aplicar tanto desde dentro de Canadá como desde fuera de Canadá. Es decir, una persona en México puede aplicar desde México, una persona que esté en Canadá como estudiante o con otro permiso de trabajo puede aplicar también desde dentro de Canadá. Tiempo de procesamiento. Esto es aproximado, ¿vale? Es lo que dice actualmente la página de inmigración, pero bueno, ya sabéis que varía constantemente. Desde fuera de Canadá, es decir, las personas que aplican desde México, actualmente está en 4 semanas, lo cual es bastante rápido. Para las personas que están dentro de Canadá, ayer estaba en 150 días, hoy está en 200, lo cual me parece una absoluta barbaridad. Y además que no le veo sentido. No entiendo cómo puede ser que una persona que esté fuera tarde tan poco en procesarle una aplicación y una persona que ya está aquí dentro y que a lo mejor le urge al empleador que esa persona pueda empezar a trabajar, el tiempo de procesamiento es mayor. Pero bueno, cosas de inmigración que os voy a contar. Duración del permiso de trabajo. La duración del permiso de trabajo normalmente el oficial emite el permiso de trabajo por la duración que el empleador ha emitido la oferta de empleo. Es decir, si yo soy empleadora y a Carla le digo, bueno, te emito una oferta de empleo como Marketing Specialist por 3 años. Nosotros en la aplicación de permiso de trabajo vamos a pedir 3 años, ¿vale? Si yo a Carla le emito una oferta de empleo por 1 año, el oficial nunca va a dar más del permiso de trabajo, ¿vale? Más de 1 año. O sea, nunca va a dar más, nunca va a conceder más duración en el permiso de trabajo que de lo que dura la oferta de empleo. Hasta un máximo de 3 años. Es decir, si yo, por ejemplo, a Carla le hago una oferta de empleo permanente, evidentemente no le van a dar un permiso de trabajo permanente porque ni siquiera existe. Lo máximo serían 3 años, ¿vale? Y siempre queda a discreción del oficial. Nosotros, evidentemente, siempre pedimos el máximo, pero queda a discreción del oficial, ¿vale? Los oficiales normalmente no tienen problema con emitir el permiso de trabajo por la duración de la oferta de empleo. ¿Se puede incluir a la pareja en la aplicación? Ya lo he mencionado antes, pero lo repito, sí. Se puede solicitar un permiso de trabajo abierto para la pareja. Es decir, el aplicante que aplica a un permiso de trabajo bajo CUSMA o bajo CPTPP recibiría un permiso de trabajo cerrado para trabajar con esa empresa y la pareja recibiría un permiso de trabajo abierto
significa que puede trabajar para cualquier empleador y en cualquier ocupación por la misma duración que el permiso de trabajo del aplicante principal, ¿vale? A no ser que el pasaporte expire antes, pero bueno, son, digamos, circunstancias excepcionales. Importante, no hay un mínimo de fondos requerido, ¿vale? Se entiende, normalmente el Departamento de Inmigración, cuando una persona tiene una oferta de empleo, no pone un mínimo de fondos, porque se entiende que esa persona ya va a estar generando un, ¿vale? un dinero y que va a tener una estabilidad. Entonces, no hay un mínimo de fondos requerido. Aún así, a nosotros nos gusta entregar prueba de fondos, pues como documentos de soporte adicional, pero no hay un mínimo de fondos requerido que la persona tenga que probar. Importante, y esto lo digo porque sí recibimos muchas solicitudes. No ofrecemos trabajo, es decir, nuestro trabajo es, digamos, una vez que la persona ya tiene la oferta de empleo y que el empleador está ok con apoyarle con el proceso, nosotros nos encargamos de todo lo que es el trámite legal, pero no, digamos, nos dedicamos a conectar potenciales empleadores con potenciales empleadores. O sea, perdón, potenciales trabajadores con potenciales empleadores. ¿Vale? Voy a ver si alguien tiene más dudas. Carla, ¿me puedes comentar, porfa? Sí, tenemos una igual parecida de cómo hacemos nosotros el acercamiento con los empleadores para ayudarnos a hablarles de CUSMA y CPTPP. Bueno. Vale, ¿cómo hacen ustedes? Sí, ¿cómo hacen? Es que lo estoy leyendo. El acercamiento con los empleadores para ahogarnos a de CUSMA y CPTPP. Normalmente el cliente nos pone en contacto con el empleador y nosotros le explicamos al empleador, porque al empleador al final lo que más le importa es qué tan pronto la persona puede empezar a trabajar, cuánto dinero les va a costar apoyar a la persona con el proceso, qué implicaciones legales tiene para ellos, qué compromiso requiere por parte del empleador y qué documentos van a tener que presentar por parte de la empresa, ¿vale? Eso es básicamente lo que normalmente más les interesa saber a los empleadores. Entonces, son las dudas con las que les solemos ayudar. Pero vamos, siempre les reiteramos que es un proceso súper sencillo para ellos. Al final se trata de emitir una oferta de empleo genuina que cumpla con los requisitos. Nosotros les apoyamos durante todo el proceso. Más allá de la oferta de empleo, no necesitan presentar ninguna otra documentación de la empresa. Entonces, bueno, es digamos, un proceso bastante sencillo. Pero bueno, si tienes algún empleador que, digamos, o potencial empleador que tiene dudas sobre el proceso, nos puede contactar o le puedes poner en contacto con nosotros, ¿vale? Listo, la siguiente es referente al tiempo de proceso. ¿Qué pasa si me quedo sin estatus mientras estoy aplicando? Tendrías que restaurar el estatus. Habría que ver tu situación personal, tu circunstancia personal, hace cuánto tiempo te has quedado sin estatus, por qué te has quedado sin estatus, si estás a tiempo de restaurar el estatus, si conviene más que restaures el estatus como visitante y apliques desde aquí como visitante o que te salgas y apliques desde fuera porque ya has visto que el tiempo de procesamiento es menor. Al final es una cuestión de estrategia, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estoy en Canadá, me quedo sin estatus y una vez que estoy sin estatus quiero aplicar a este tipo de permiso de trabajo, a lo mejor en vez de restaurar mi estatus como turista y aplicar aquí, a lo mejor me merece más la pena salirme y aplicar desde fuera, ¿vale? Y hacer las cosas bien en vez de tener que restaurar el estatus aquí dentro. Habría que ver la situación específica. Y siempre y cuando, no sé si ya, vale, si me quedo sin estatus mientras estoy aplicando. Si siempre y cuando una aplicación se entregue antes de que la persona se haya quedado sin estatus, la persona entra en lo que se llama estatus mantenido, ¿vale? Es decir, mantendrías el estatus en Canadá hasta que haya una decisión en la nueva aplicación. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero habría que ver tu circunstancia específica, ¿vale? Tania, creo que sí. Sí, súper. La siguiente es si esto aplica también para Quebec, ya que algunos requerimientos cambian en esta provincia. Razón. Quebec es una provincia que va por libre. Ya sabéis que es como si fuese otro país dentro de Canadá. Tiene sus regulaciones específicas y digamos que los consultores o abogados que ejercen en Quebec tienen que tener una licencia especial que se llama licencia MIFI, ¿vale?
Nosotros no ejercemos en la provincia de Quebec, pero estos son programas a nivel federal. Normalmente Quebec, o sea, las personas que residen en la provincia de Quebec pueden optar también a las aplicaciones que hay disponibles a nivel federal, como es estos programas, pero normalmente les piden un documento adicional que se llama CAQ, ¿vale? Eso sí que te lo tendría que tramitar un consultor o un abogado MIFI en Quebec. Vale. Listo. La siguiente es, ¿en qué casos se puede negar a que le compartan el permiso a la pareja? ¿Qué casos se puede negar? Realmente no, o sea, bajo CUSMA o tanto CUSMA como CPTPP se puede extender el permiso a la pareja siempre que la persona cumpla con los requisitos de elegibilidad. ¿Cuáles son esos requisitos? A partir del 21 de febrero, o sea, perdón, de enero de este año, que las cosas cambiaron, el aplicante principal, el permiso tiene que ser para 16 meses o más. Como he dicho, ese requisito no aplica en estos casos, pero se aplica el requisito de las ocupaciones. La ocupación tiene que ser una ocupación tier 0 o 1, es decir, si es una ocupación profesional no habría ningún problema. Si es una ocupación técnica y es tier 2 o 3, habría que ver si está dentro de las listas para extender el permiso a parejas. Estas listas las sacó el gobierno en enero. Entonces, ese sí sería como el principal requisito. Más allá de eso, no suele haber negaciones de este tipo de permisos siempre y cuando las aplicaciones estén bien presentadas. ¿Qué quiero decir con bien presentadas? Que haya pruebas de que la relación es genuina, ¿vale? Y esto es muy importante porque hay gente que a lo mejor entrega únicamente, pues somos unión libre y o lo declaran y ya está, pero no entregan ni una Statutory Declaration of Common Law o si están casados, pues un certificado de matrimonio, pero siempre hay que entregar como documentos de soporte adicional. Es decir, yo, por ejemplo, entrego un certificado de matrimonio, pero además de eso, entregaré a lo mejor un contrato de alquiler a nombre de los dos que demuestre que hay convivencia y que seguimos juntos, que no nos hemos separado. Digamos que es sobre lo que más dudas puede tener el oficial, ¿vale? Con este tipo de aplicaciones. Pero al final es eso, o sea, quitando el tema de la ocupación, la principal carga de la prueba en este tipo de aplicaciones, cuando se extiende el permiso a la pareja, es que la relación sea genuina, o sea, que realmente exista una relación de verdad. Vale, súper. La siguiente es, ¿en qué parte o qué página se aplica para poder solicitar un empleo para cualquiera de los dos programas? Ahí más o menos creo que es distinto. ¿Qué página se aplica para solicitar un empleo a cualquiera de los dos programas? Te refieres a encontrar una oferta de empleo, entiendo. Nosotros es que ya te digo que, mira, al final no hacemos este tema de ni estamos en contacto con empresas que conecten trabajadores con empleadores, ¿vale? Al final es un área en el que hay bastante conflicto de intereses y nosotros, por tanto, no entramos. ¿Por qué? Porque al final nuestro cliente es el aplicante. Y si nosotros representamos al aplicante y a la empresa, ya puedes entrar ahí en un tema de conflicto de intereses serio. Nosotros al final siempre velamos por los intereses del aplicante, ¿vale? En este caso del cliente, del trabajador, que es al que representamos. Sí que apoyamos a la empresa con el tema de la oferta de empleo y demás, por supuesto colaboramos con ellos, pero no nos dedicamos como a conectar ni estamos en contacto con empresas que lo hagan. Más allá de eso, pues plataformas de trabajo que todos sabéis como Indeed, LinkedIn, ¿vale? Ok, listo. La siguiente es, mi permiso de trabajo actual es abierto y se vence en enero del 2026. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tendría que comenzar el trámite? Vale. Pues Alma, yo te recomiendo comenzar el trámite pues con al menos te diría 4 meses de antelación, porque al final sí que es verdad que, bueno, no son aplicaciones excesivamente complejas, pero sí que son aplicaciones que conviene, digamos, empezarlas con tiempo. ¿Por qué? Porque al final siempre hay un poco de back and forth con el empleador, con el tema de la oferta de empleo, que esté bien redactada, hay veces que hay que hacer cambios. Si, por ejemplo, tienes que probar experiencia laboral y pides cartas a tus empleadores pasados, probablemente eso también lleve un tiempo. Entonces, es mejor hacerlo con tiempo. Dicho esto,
siempre y cuando tú entregues la nueva solicitud. Es decir, por ejemplo, en tu caso, vale, el permiso de trabajo abierto te vence en enero de 2026. Siempre y cuando tú apliques al CPTPP o a CUSMA antes de enero de 2026, es decir, antes de que venza tu permiso de trabajo abierto, tú puedes continuar trabajando bajo las mismas condiciones hasta que a ti te llega una decisión en la nueva aplicación. Ahora bien, importante, durante ese tiempo, desde que a ti te vence el estatus hasta que hay una decisión en la nueva aplicación, que puedes continuar trabajando en estatus mantenido, no puedes salir de Canadá. O mejor dicho, puedes salir, pero en el momento que entras ya pierdes, digamos, el derecho a seguir trabajando hasta que tengas el nuevo permiso. ¿Vale? Entonces, bueno, yo sinceramente intento evitar, si se puede, el tema del estatus mantenido, porque siempre, no sé por qué, la gente decide viajar o tiene viajes pendientes o tal cuando menos interesa. Entonces, para evitar este tipo de problemas, lo ideal sería empezar con tiempo de antelación, ¿vale? Súper. La siguiente es, había escuchado que si tengo permiso de estudiante, tengo unos meses después de que vence mi permiso para aplicar a otro proceso. ¿Esto es correcto? No. Y esto creo que es algo con lo que hay bastante confusión y voy a hacer un vídeo sobre esto. El permiso de estudios vence o la fecha de expiración que pone en tu permiso de estudios o 90 días después de que tú hayas completado el programa. Lo que ocurra antes, independientemente de lo que ponga en tu permiso de estudios. Ejemplo, mi permiso de estudios vence en diciembre de 2025. Yo completo mis estudios en junio de 2025. Mi permiso de estudios no es válido hasta diciembre de 2025. Es válido hasta junio de 2025 más 3 meses, ¿vale? Entonces, en tu caso, tengo unos meses después de que vence mi permiso para aplicar a otro proceso. No, es que te habrías quedado sin estatus. O sea, lo que no hay que hacer nunca en Canadá es quedarse sin estatus, ¿vale? No es que no puedas ya aplicar, pero no te recomendaría que te quedases sin estatus. O sea, lo ideal sería que aplicases cuando todavía tu permiso de estudios está válido y además eso te permitiría poder seguir trabajando, ¿vale? Hasta que haya una decisión en el permiso de trabajo. Vale, súper. La siguiente es de María Fernanda Cruz y nos pregunta si aplica permiso a la pareja aunque no estén casados, o sea, common law. Sí. Aplica tanto para matrimonios como para unión libre o common law, sí. Para common law normalmente lo que hacemos es una statutory declaration o declaración jurada de common law y igual entregamos pruebas de que hay convivencia. En Canadá, common law se entiende que es cuando la pareja ya lleva viviendo junta al menos por un año continuo. Ok, listo. La siguiente es de Martín y nos comenta que él ya tiene todo para aplicar por CUSMA. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Si cómo lo tendría que manejar con su empleador, que él ya tiene noción de CUSMA, porque ya habló con él, pero su pregunta es qué debería de realizar como siguiente paso. Y tiene otra pregunta, pero después la contestamos. Vale, pues nada, si quieres hacerlo con ayuda de un profesional, en este caso nos podrías contactar. Nosotros le explicaríamos a tu empleador lo que se requiere por parte del empleador, digamos, para que se quede más tranquilo antes de dar el ok para comenzar el proceso. Y a partir de ahí ya, ¿cómo procedemos? Pues se firma un acuerdo de servicios, se emite una factura por los servicios, se te comparte una lista de todos los documentos que necesitamos que nos envíes para empezar a trabajar en la aplicación, se te comparten los templates que nosotros tenemos de ofertas de empleo y de cartas de experiencia laboral. Se te envía también un cuestionario, ¿vale? Con información que necesitamos que completes para que nosotros podamos trabajar en la aplicación. Se te da acceso a una carpeta de OneDrive donde puedes ir subiendo los documentos y a partir de ahí ya nosotros nos encargamos de la aplicación, ¿vale? Evidentemente con tu colaboración de enviar los documentos, información y demás. Ok, y también preguntas sobre el tiempo de espera. Tiempos de espera dependiendo si se aplica por CUSMA, CPTPP, LMIA y durante ese tiempo, ¿qué pasa? Si puede seguir trabajando, porque actualmente está en la parte de trabajo del COP. CUSMA y CPTPP, ya habéis visto que desde dentro de Canadá, desde el momento que nosotros entregamos la aplicación en migración, está más o menos en unos 5 meses, lo cual es bastante tiempo.
Por tanto, tendrías que aplicar cuando todavía tu permiso de estudios no ha expirado. Porque, bueno, aunque estés en la parte de COOP, tu estatus realmente es como estudiante, aunque tengas un COOP Work Permit. Entonces, lo ideal sería que aplicases a este permiso antes de que venza tu permiso de estudios. Si esto pasa, podrías continuar trabajando full time hasta que tengas el nuevo permiso de trabajo de CUSMA o de CPTPP. En el caso de los LMIAs, el tiempo que tarda en procesarse es bastante mayor, ¿vale? Porque al final preparar la aplicación de LMIA lleva unos más o menos 1 mes y medio, más luego otros 2-3 meses de procesamiento, y una vez el LMIA esté aprobado es cuando se aplica el permiso de trabajo, súmale otros 5 meses. El LMIA ahora mismo está complicado. Súper. Y la siguiente sería, igual de Martín, si es posible tener una oferta de empleo como ingeniero eléctrico y desempeñar labores como técnico electricista, porque tiene título de ingeniero mecatrónico. Esto con el fin de aplicar por CUSMA, hacer el proceso más sencillo y fácil para ambos. Yo creo que lo deberíamos ver, digamos, en privado, porque es una pregunta muy específica. Al final, o sea, lo que ponga en la oferta de empleo son las labores que tú tienes que estar realizando, ¿vale? Lo importante de la oferta de empleo es las duties, es decir, qué tareas tú vas a estar realizando bajo ese puesto de trabajo y que se correspondan con las tareas del no, ¿vale? Que están en la página de inmigración. Entonces, habría que hacer una evaluación de qué tanto se puede ajustar tu ocupación a esa que es elegible bajo CUSMA, ¿vale? Ok. Y retomando requisitos de CUSMA, es necesario un salario mínimo en la oferta y o experiencia mínima laboral en CUSMA. Para CUSMA, como creo que le comenté antes, creo que era Tania, no es que aplique el requisito de salario como para CPTPP, que tiene que ser el salario medio para esa ocupación en esa provincia, pero no me desviaría mucho de ahí y, por supuesto, tiene que estar por encima del mínimo, ¿vale? Si no, no sería una oferta de empleo legal. Del mínimo, digamos, del salario mínimo en Canadá o en la provincia. Y experiencia mínima laboral. En la lista de ocupaciones, si te vas ahí al link que os he enviado, en la lista de ocupaciones de USMA, al lado de cada una de las ocupaciones tienes el requisito de educación o experiencia que se requiere, ¿vale? Súper. La siguiente es de Giovanni y él había escuchado que terminando una carrera en Canadá podía ser elegible para la residencia canadiense. ¿Cuánto de eso es cierto? Pues una pequeña parte, es cierto. No, a ver. Una carrera entiendo que te refieres a una licenciatura. Depende de la provincia, ¿vale? A nivel federal te da bastantes puntos para Express Entry. Dicho esto, necesitas tener puntos en otras áreas, ¿vale? Como experiencia laboral, edad, experiencia laboral también en extranjero, nivel de inglés y francés, súper importante, lo más importante de hecho. Entonces, bueno, sí que te da puntos, pero no es como que haya una vía directa. En BCPMP, no sé en qué provincia estás, pero bueno, cada provincia luego tiene sus propios programas provinciales. En BCPMP había un programa que era para personas que habían estudiado en la provincia. Lo cerraron en diciembre y dijeron que iban a abrir uno nuevo, pero bueno, estamos esperando, ¿vale? Pero no es como que, bueno, estudio una carrera, una licenciatura en Canadá y automáticamente obtengo la residencia. No es así. Sí que se puede mirar programas, digamos, para los que es eso, el hecho de haber estudiado una licenciatura en Canadá te beneficie, pero no es como que haya una ruta directa. Ok. Y Sobre las... Uy, perdón, Carla. Sobre las fees, tenemos una lista de precios, pero realmente creo, o sea, normalmente depende del caso en particular, ¿vale? Nosotros normalmente cobramos $1,800 por el permiso de trabajo a través de CUSMA o a través de CPTPP. Dicho esto, no es un precio estándar, como que aplique para todo el mundo, ¿vale? Al final cada caso es bastante diferente. Hay en casos en los que hay, pues, digamos, temas más complejos, previos rechazos o problemas de inadmisibilidad. Entonces, depende un poquito del caso, ¿vale? Pero para que tengáis como un aproximado.
Listo. Y la última sería igual de Martín, que en su caso de su permiso de trabajo de COP, también vencería 3 meses después de culminar el programa. Normalmente, claro, entiendo que lo comenta por lo que he dicho de que los 90 días después de completar el programa. Normalmente los oficiales dan efectivamente los permisos de trabajo y los permisos de estudio, los Co-op Work Permits y los Study Permits, normalmente los emiten por la duración del programa más 90 días, ¿vale? Pero bueno, no siempre es así. Por eso digo que es importante tener en cuenta que si por lo que sea te han dado un permiso de estudios o un Co-op Work Permit por bastante más de la duración de tu programa y por lo que sea vas a completar el programa antes porque a lo mejor eres un crack y has aprobado todo antes, no te has dejado breaks y demás, no significa que tengas estatus hasta ese día, sino tienes estatus hasta la fecha que completas el programa más 90 días, es decir, 3 meses. En tu caso coincide, ¿vale? Porque el oficial te lo dio por la duración correcta. Disculpa, Elena, pero yo ahí tengo una pregunta, y es prácticamente el estatus se termina hasta donde dice tu permiso, ¿no? O sea, esa fecha, ¿no? No. Obviamente entra en esto de los días, ¿qué dices? Un permiso de estudio vence o en la fecha de expiración que aparece en el permiso de estudio o 90 días después de que la persona haya completado el programa, lo que ocurra antes. Es decir, voy a poner diferentes ejemplos, ¿vale? Que yo creo que se entiende mejor. Si yo, por ejemplo, completo mi programa en junio y en mi permiso de estudio pone que expira en diciembre, realmente yo no tengo estatus hasta diciembre. Tengo estatus hasta junio más 90 días, porque eso ocurre antes, ¿vale? Si yo, por ejemplo, completo mi programa en junio y en mi permiso de estudios pone que vence en julio me quedo sin estatus. O sea, es la fecha de expiración que ponga en el permiso o 90 días después de haber completado el programa, lo que ocurra antes. ¿Por qué hacen esto? Porque si yo, por ejemplo, si a mí me han emitido un permiso de estudio por 3 años y yo luego al final completo el programa en 1 año y medio, yo no me voy a quedar aquí 1 año y medio así con estatus sin estar estudiando. ¿Sí me explico? Te dan un margen de 90 días después de haber completado el programa, pero ya está. Vale, perfecto. Es, digamos, para otro webinar. Da. Sí, completamente. Es muy tricky eso. Es muy Pero tricky y de hecho nos encontramos situaciones bastante complejas en la oficina por este tema. Gente que se piensa que tiene estatus y resulta que está fuera de estatus. híjole, wow. No, sí, la importancia de asesorarse justamente, ¿verdad? Sí. Listo, pues no sé si tienen alguna otra duda, pero al parecer también por el tiempo, más bien, creo que hasta aquí la sesión de dudas. Sí, nada, lo dicho, mil gracias a todos por atender. Espero que os haya servido, ¿vale? Que os haya sido de ayuda. Evidentemente no es como que con esto, bueno, ya lo tengo solucionado, voy a aplicar y tal. Probablemente os surjan más dudas, ¿vale? Porque al final, bueno, pues hay requisitos que aplican. Pero por lo menos espero que os haya, digamos, servido para conocer todas las opciones que tenéis disponibles, que luego las utilizaréis o no, ¿vale? Pero sí que merece la pena conocerlas. Así que nada, si alguien tiene alguna duda o se le ha quedado algo pendiente, nos puede contactar, ¿vale? Y le intentaremos ayudar en lo que podamos. Mil gracias a ti también, Carla. Listo, no, muchísimas gracias también a todos por atender y gracias a ti, Elena, por contestarnos todas estas dudas que de verdad que nos sirven muchísimo. Espero que sí. Gracias a todos. Gracias, hasta luego, que estén bien.